Bueno, muy buenas noches a todos. Los saluda el pastor Omar Beigolea de la Iglesia Verdad de Vida. Y estamos aquí para hacer los videos que habíamos prometido, hablando acerca de la situación actual por la cual nosotros estamos atravesando debido a esta pandemia. Amén. Amén. Y nos habíamos quedado en cómo permitir que el cristiano ilumine, cómo permitir que el ser interior esté brillando y ilumine este campo tan oscuro como es la tierra. Y es a través de la palabra de Dios. Algo que habíamos mencionado en Santiago capítulo 1, el versículo 21, es que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Que recibamos con mansedumbre, es decir, con aceptación, con gozo, recibamos la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces la palabra que se nos implanta o que se nos dice no necesariamente va a ser de nuestro agrado, porque choca en contra de muchas veces nuestra expectativa, muchas veces choca en contra de nuestro estilo de vida o de nuestras costumbres o de nuestros pensamientos. Pero justamente ahí es que debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Mansedumbre no está refiriéndose al hecho de que no te vaya a doler la palabra de Dios, sino que lo aceptes así te duela, con gozo, con actitud, porque es una decisión de tu corazón recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de que Dios al que ama disciplina, en Hebreos capítulo 12, versículo 6, y justamente la manera de disciplinar es a través de su palabra. Cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos recibía aquella visión acerca del Apocalipsis, dice el apóstol Juan que en cierta ocasión él vio y comió un librito y se lo comió. Cuando se comió ese librito, dice, fue dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Esto está refiriendo que muchas veces la palabra de Dios al momento de oírlas la recibimos con gozo, pero al momento de hacerlas nos duele. Y nos habla de esta parte del dolor, muchas veces que sufre nuestra carne, porque se resiste la carne al no querer hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra también dice, los deseos de la carne son contra el espíritu. Amén. Amén. Su carne va a resistir a hacer los deseos de su espíritu. Debemos de recibir con mansedumbre. Y la palabra de Dios también, para mostrarles un poquito más acerca de esto, habla acerca de David. David. ¿Por qué Dios amaba tanto a David? ¿Por qué David tenía un corazón que agradaba a Dios? ¿Saben por qué? Porque tenía un corazón con mansedumbre o enseñable, como muchas veces queremos mencionar. Un corazón que recibía la palabra de Dios sin importarle que le doliese. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, cuando en 2 Samuel capítulo 12, habla acerca de que el profeta Natán fue enviado por Jehová a hablarle a David. Y en esta historia, muy rápidamente, usted la puede leer en su casa, lea 2 Samuel capítulo 12. Natán le dice que había dos hombres, uno rico y uno pobre. Dice que el pobre tenía solamente un cabrito, al cual amaba mucho, que había vivido hasta con sus hijos, y amaba tanto este cabrito que lo quería como a su propia hija. Amaba mucho este cabrito, era el único cabrito que tenía. Pero el hombre rico tenía muchísimos cabritos, muchísimas vacas, muchísimo ganado. Y dice, cierto día vino a visitar un viajero a este hombre rico. Y en lugar de tomar y matar una de sus cabritos, una de sus ovejas, una de sus vacas, él dice, se fue y tomó el cabrito del hombre pobre, el único cabrito, y lo mató y sirvió este cabrito a su amigo o a su visitante. En ese momento, cuando Natán le está contando esto, dice, la ira de David se enciende y le dice, ¿quién es tal hombre?
Porque David estaba pensando que le estaba contando la historia de un hombre que había cometido esta injusticia. ¿Quién es tal? Porque tal es digno de muerte, dice. Tal es digno de muerte y debe de resarcirle con 4 más por haber hecho esto. Y en eso Natán abre la boca. ¿Y saben qué es lo que le dice? Le dice, ese hombre eres tú. Porque tú hiciste esto con Urías Eteo. Aquel hombre al cual le quitaste su mujer llamada Betsabé. Con adulterio le embarazaste y encima para encubrir el embarazo lo mandaste a matar prácticamente en manos enemigas. ¡Qué terrible! David había hecho algo terrible, realmente muy terrible, muy, muy horrible. Y David, en lugar de justificarse, en lugar de decir, no, es que por ahí la mujer andaba desnuda, no, es que yo soy rey, no, en lugar de justificarse, él dijo, he pecado contra Jehová. Dese cuenta, inmediatamente viene la palabra, él la recibe con mansedumbre. ¿Le dolió? Claro que sí. ¿Le avergonzó? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza cuando es confrontado justamente frente a la palabra. La palabra de Dios dice que las personas que hacen el mal, las personas que están en tinieblas, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque ante la luz, las obras y todo lo que hace se ve. Y el pecado avergüenza. ¿Y sabes qué? En lugar de él molestarse, refunfuñar, irse en contra y justificarse, él no se justificó, sino inmediatamente dice, he pecado contra Jehová. Y por eso Natán le dice, por eso mismo, Dios te ha perdonado. Dense cuenta. El recibir con mansedumbre la palabra de Dios, a tales Dios ama, a tales personas que tienen ese corazón. Y me dirijo a usted cristiano, que tal vez mucha de la palabra que se habla no lo quiere recibir porque afecta su estilo de vida, afecta sus costumbres, afecta su pensamiento. Pero es decisión suya recibir con mansedumbre, no refunfuñar y aceptarla, porque la palabra es la verdad. Justamente en eso consiste la fe, en aceptar que todo lo que venga de parte de nuestro Dios es la verdad. A tales ama el Señor. Y vemos también a qué personas no ama, a qué personas, a las que no reciben pues con mansedumbre. Hay un paralelismo entre David y Saúl. ¿Sabe qué? Saúl, cuando el profeta Samuel se le acercó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué escucho las bueyes gritar? Porque Dios le había mandado que extermine a un pueblo y él no lo había hecho una parte nada más. Él inmediatamente, si usted lee, ¿qué es lo que sale de la boca de Saúl? Él se empieza a justificar una y otra y otra y otra vez. Primero dice el pueblo. Después dijo, es que es para que adoremos a tu Dios. O sea, continuamente él justificándose. Y él se arrepiente aparentemente solamente hasta que el Señor le quita el reino, hasta que sale de la boca de Samuel que Dios había quitado el reino de Saúl y lo había desechado por rey. En ese instante, él a conveniencia, no porque se sentía arrepentido, lo hace. Su arrepentimiento era un arrepentimiento falso y eso podemos notarlo con la historia anterior. Vemos la diferencia entre David y Saúl. Así que recibe con mansedumbre la palabra implantada. Algo más que podemos ver es que si me acompañan a Hebreos capítulo 4, el versículo 2, en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 2, fíjese bien lo que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes ellos? A los que perecieron en el desierto. Pero no les aprovechó, escuche, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Cuando hablamos de lea la palabra de Dios, no estamos diciendo que lo lea por leer.
Hay algunas personas que ya están a punto de dormir y como tienen una costumbre, bueno, es una buena costumbre de leer la palabra de Dios, lo que hacen es, bueno, el día voy a leer hoy día la palabra de Dios y lo hacen así. ¿Ven? Voy a agarrar un versículo al azar. Génesis, por ejemplo, 29:1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Gracias, Señor, gracias por esta noche, Señor, amén. Y duerme. Simplemente como una religión, como una costumbre más, como un saludo a la bandera. No es así como uno debe de leer. De esa misma manera ofensiva, lo leyeron y escucharon la palabra de Dios aquellos que perecieron en el desierto. Aquellas personas que esa generación completa que acompañó a Moisés. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No les aprovechó oír la palabra porque no la oyeron con fe. Cuando usted vaya y se acerque a la palabra de Dios, debe acercarse de esta manera y decir, Señor, gracias, porque sé que tu palabra va a serme enseñado el día de hoy a través del Espíritu Santo que mora en mí. Me va a revelar todas las cosas. Él me guiará a toda verdad. Porque eso dice la palabra de Dios. Y yo sé que me vas a enseñar. Terminas de leer y dices, Señor, aunque no he entendido ni una palabra, sé que tú me has enseñado algo y sé que acá hay un misterio. Esa es la manera de leer, con fe, con expectativa, sabiendo que hay algo aquí y sabiendo que es la verdad, ajustando su vida a la palabra de Dios. Ajuste, esa es la manera de brillar, esa es la manera de permitir que su hombre interior, que es usted, salga y pueda mostrar su luz. Y no esta carne, que no se empodere esta carne. Amén. Lea la palabra de Dios. Hay algo que quiero también decir, es que si usted se da cuenta, regresemos a ese ejemplo que dimos en videos anteriores, en el cual les dije que este mundo es como un mundo lleno de barrancos, lleno de huaicos, lleno de agujeros, lleno de piedras que le van a hacer tropezar. Y encima de todo esto es un lugar que está en tinieblas. No ve nada, no se ve nada. Cuando el cristiano brilla, cuando el creyente brilla, es tan fuerte su luz que inclusive los no creyentes se benefician de esa luz. ¿No me cree? ¿No me cree? Acompáñeme a Proverbios, capítulo 29. Proverbios, el capítulo 29. Proverbios 29, el versículo 2. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. Esta palabra está sentando unas bases muy buenas. ¿Y cuáles? ¿Qué bases podemos extraer? ¿Qué principios bíblicos, qué principios espirituales podemos ver? Es que si el justo brilla, hasta el pueblo impío, hasta el pueblo que no recibió a Jesús se beneficia de él. ¿Cómo? Por ejemplo, en la prosperidad. Cuando un creyente prospera, ¿cómo va a hacer que se beneficie el pueblo? No regalando dinero, por si acaso, sino que el justo, cuando prospera, ¿qué es lo que hace? Probablemente tenga su empresa. ¿Y qué es lo que hace? Hace que esa empresa sea más grande por la bendición del Señor. ¿Y qué tiene que ocurrir ahí? Contratar a más personas. Es decir, hay más empleo. Y hay más sueldo justo. Y trato bueno, hay un buen trabajo y un buen sueldo. Un sueldo bueno. Honesto y cosas como esta. No solamente eso, sino que como el justo no está metido en fiestas, en borracheras de fin de semana, en prostitución, duerme muy bien. Y cuando se levanta tiene nuevas ideas para hacer mejorar su negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Más puestos de trabajo y más salario para los empleados. ¿O no? ¿Se beneficia o no el pueblo cuando el justo prospera? Claro que sí. Claro que sí, esa luz también los ayuda. No solamente eso, sino que
Otras personas al ver al justo dicen, miren cómo prospera, miren lo que ha hecho, hagamos lo mismo también. Bueno, él como empresario no se da a las fiestas. Creo que ese es el éxito, ese es su secreto. Hagamos eso también. Hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, empiezan a ocurrir buenas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un impío prospera? Dedica muchas veces su vida ¿a qué? A la borrachera, a la drogadicción y al pagarle a la prostitución, a irse a estas casas de prostitución, a malgastar su dinero en tonterías. Al gastar su dinero en la drogadicción, ¿qué es lo que hace? Le da dinero a esas personas malavidas que son delincuentes. Ellos se fortalecen económicamente para que puedan contratar sicarios. Siembran la violencia, se hacen más grandes, toman por el cuello muchas veces a los estados. ¡Qué terrible!, ¿no? No es nada conveniente. Por eso es que la palabra dice, cuando prospera el justo, el pueblo se alegra. Usted debe de brillar. Me he tomado el tiempo de hablar de la palabra de Dios y de los justos, porque ese es el mensaje de este video. Usted debe de brillar. Usted debe de permitir que su ser interior, su yo mismo, salga al exterior y sea el que vea el mundo para que pueda brillar. Usted es una gran bendición. La solución a cualquier tipo de problema, ya sea económico, ya sea de salud, ojo, de salud y de paz y de todo lo bueno que usted se puede imaginar, no está en las manos del gobierno, no está en las manos de otras personas, está en sus manos. Usted es la persona que por años hemos estado esperando. Usted es la persona por la cual la iglesia ha estado orando. Usted es la persona que va a cambiar, porque ese mismo espíritu que habitaba en Cristo Jesús habita en todo creyente que lo recibió a Él como su Señor y su Salvador. Y no sabe qué poder tiene dentro de su corazón. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Si aquí hay alguna persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo le pido que repita esta oración después de mí. Acompáñeme, por favor. Cierre sus ojos. Padre, reconozco que soy pecador, por eso ahora confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesús, eres tú ahora mi amo. Yo me rindo voluntariamente a ti. Yo te serviré en toda área de mi vida. Tú eres mi Dios, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ahora sé que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí y soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de corazón por primera vez, te pido por favor que te acerques a la persona que indicó que veas este video para que te dé algunas pautas para el inicio de tu vida cristiana. Si estás aquí en la ciudad de Ayacucho, Perú, puedes visitarnos. Estamos ubicados en Girón Garcilaso de la Vega, 755, Interior A, en el 4º piso. Tenemos nuestros cultos normales, dominicales, a las 10:30 de la mañana. Y los miércoles tenemos unas reuniones de enseñanza a las 7:30 de la noche. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Amén. Y sabemos por la palabra de Dios que estos 3 amigos le dieron malos consejos a Job.